Disolver. Disolver temporalmente el Congreso de la República. También las plagio es copia. ¿Copia dice? Es terrible, ¿ah? Qué hombre visionario ese cojudo. Sí me declaro inocente, totalmente inocente. Hola, soy Pedro Salinas y esto es Rajes del Oficio. Vamos a conversar con el abusado analista político y columnista del diario El Comercio, Santiago Pedraglio, a quien no veo hace tiempo. Santiago, un gustazo tenerte en el programa. Igualmente, muchas gracias, Pedro, por haberme invitado. Tengo que añadir que es autor de este libro que tienen que leer, Conversaciones con Ojos del Siglo XX, ¿no? Que son un compendio de entrevistas. Muchos de los que están acá ya no están entre nosotros, pero dicen cosas esenciales. Y autor de este libro que en su época fue también muy importante, Armas para la Paz, un libro que se escribió en el contexto de la guerra interna o el conflicto armado interno, que hay gente que lo niega, Santiago. Hay gente que dice que no pasó, acá ¿qué guerra ha habido? Sí, bueno, ya. Sí, Pero ¿te parece exacto. alucinante, no? No, no, definitivo, definitivo, porque además en esa época, digamos, había posibilidades de conversar de manera bastante abierta, yo diría, con varios altos oficiales sobre todo el ejército, ¿no? O Mm, sea, con los que por lo menos tuve ocasión de conversar. Y era gente, y es gente, ¿no? Yo no lo veo hace muchos años, ¿no? No lo veo hace 30 años, pero las veces que nos vimos y conversamos, había una actitud muy abierta, o sea, y de escuchar, porque estaban interesados en entender bien qué estaba pasando, ¿me comprendes? Y cómo enfrentar, y ellos están en la cancha, como se dice, entonces, pero sí, hubo una actitud que recuerdo muy positiva de varios altos oficiales, ¿no? En particular del ejército, porque es con ellos con los que personalmente tuve más, era además, tenían una ONG, un grupo ahí de ellos, sí, con el los que coronel Bailetti. exactamente, con la que se hacían reuniones, ¿no? Sí. Entonces había, y de ellos iba gente de los sectores más diversos, ¿ah? O sea, podía estar, no sé, personas como, del recuerdo que tengo, ¿no? Personas como Arciniega, ¿no? O sea, General si no me Artigas, equivoco, sí. será. Y también alguna vez tuvo, Cisneros, el gaucho Cisneros, ¿no? En Sí, algunas reuniones. Entonces, era una cosa, y positiva, ¿no? Positiva, poder conversar, con ellos, ¿no? porque era importante que los militares entendieran el fenómeno de Sendero Luminoso. Por eso este tipo de libros, que yo además yo lo tengo hiper subrayado, ya hasta la exageración, fue importantísimo. Como fue importante el libro de Gustavo Gorriti, a quien hoy quieren conectar con el terrorismo, con Sendero Luminoso, Santiago. O sea, este país se Sí. volvió loco. Sí, pues es una lamentable, ¿no? Es lamentable, ¿no? Y otra cosa más te digo yo, Pedro, pensando en esos tiempos, ¿no? Una de las grandes cosas que sucedió y que yo creo personalmente que fue decisiva para la derrota de Sendero es el acercamiento que hubo entre, en ese momento, el ejército con los comités de autodefensa, Sí, sobre todo que eran campesinos, no, no sobre todo, eran campesinos. sí, claro. Y eran comités de autodefensa que se hicieron, pero por decenas, ¿no? En la zona de Ayacucho, ¿no es cierto? En Huánuco también. Entonces, pretender decir, pues, que todos los No, y campesinos además, cristianos, y eran cosas que proponían y reclamaban desde la sociedad civil, gente como tú, exacto, Pavo Gorriti, exacto. Enrique Obando, ¿te acuerdas entre Sí, los sí, civiles claro, que claro, claro, recuerdo? claro, 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 claro. Efectivamente, ¿no? Y eso fue muy importante porque yo creo que ese fue el espacio en que hablando con jerga digamos, de esa época, era, claro, la presencia de la organización campesina organizada, ¿no? Le quitó a Sendero las posibilidades de movilización, de movilidad. O sea, Ujú. tuvo un efecto estratégico, la verdad. O sea, porque la policía incluso el ejército mismo no podía tampoco tener un copamiento del espacio, del territorio, si no había presencia de la fuerza, de los campesinos, ¿no? Y por lo tanto,
Eso fue muy importante, muy importante. La verdad, lamentablemente perdido en el espacio, ¿no? Sí, Y ahí olvidado, y hay quienes tienen la poca responsabilidad de hablar de los campesinos ayacuchanos como si todos hubieran sido senderistas, ¿no es cierto? Al sí, contrario, la gran mayoría no lo fue, no así es, lo fue. Y así es. combatió a Sendero y murió muchísima gente de ellos. Entonces, carambas, desde acá, de Lima, que nos sentimos porque un día nos cortaron la luz cuando estábamos en el cine o en una fiesta, caramba, y no reparar el sacrificio que eso significó, ¿no? Y por supuesto, el vínculo que tuvieron con los militares, y los militares también cumplieron, ¿no? Al margen de lo que, por supuesto, de los errores que pudieron haber cometido, cumplieron un papel de primera importancia. Mm. Por supuesto que sí, ¿no? Bueno, volvamos a nuestro triste presente. A nuestro duro que hacer. Estaba revisando un artículo de Alberto Vergara publicado en diciembre, pero que por las fechas me imagino que pasó muy desapercibido, donde recuerda Alberto Vergara que con su colega Rodrigo Barrenechea han llamado al fenómeno que se está viviendo en el Perú como el vaciamiento democrático. Una democracia que, en contra de la patología usual, muere por la disolución del poder y no por su concentración, ¿no? Como que este poder ahora está Ujú. repartido, no tenemos un dictador, no tenemos un autócrata como Fujimori. El poder se ha repartido en parcelas en el Ejecutivo, en el Parlamento, en el Ministerio Público. ¿Cómo ves tú las cosas, Santiago? A ver, bueno, mira, yo creo que si entiendo lo que quiere decir Vergara y Barnechea, porque fueron los dos, ¿no? Que escribieron Sí, un artículo, ¿no es cierto? sí, Rodrigo Barnechea y Alberto Vergara. Vergara. Exacto. Yo lo que entiendo es en su definición que ellos hacen, es que el poder se diluye porque el poder se diluye porque las fuerzas políticas o sociales que deben sustentar un poder se fracturan, se fraccionan, ¿no es cierto? Y al Ujú, fracturarse, fraccionarse, se produce lo que puede llamarse una licuada, no, una disolución del poder, ¿no es cierto? Entonces, el poder, porque todo poder tiene un ancla social, un ancla política, ¿no? O sea, o social y política, si tú quieres, si esa ancla se termina fracturando, se termina disolviendo, ¿no es cierto? Y no sería primera vez que pasa en la historia de Perú, por si acaso, no sería la primera vez, sí se produce un efecto de ese tipo, del que ellos están hablando y del que tú estás comentando, ¿no? Y creo que algo de eso hay, sí, algo de eso hay, y yo creo que sí, de manera importante, ¿no? Y lo que más preocupa, digamos, es que no se percibe, ¿no? ¿Cómo te puedo decir? Fuerzas políticas, ¿no? Que tengan la voluntad y la capacidad de construir alternativas. O sea, y construir mm. alternativas no solo es un programa, alternativas hoy menos, no digo que no sea importante tener un programa, por supuesto, está muy bien tener un programa, ¿no? O sea, no estoy poniéndolo en discusión, pero que, pero que tenga la capacidad de tejer redes, de tender puentes, de De construir, movilizar. exacto, y de convocar, ¿comprendes? O sea, de movilizar, ¿no? Pero de movilizar y además también de convocar, ¿no? De conectar gente, o sea, de crear nexos. Creo que hoy día es un vacío de nexos, de Mm. vínculos, de relaciones, ¿no? Y hay tanta desconfianza, ¿no? Que es casi a veces nos hacemos al autogol, nosotros mismos también no promovemos esa construcción de redes, ¿no? Yo creo que me preocupa tanto lo que hay ahora y me preocupa la falta, ¿no? De una alternativa que tú digas, por ahí, ya, por ahí va la cosa, me dejo entender. Sí, Entonces todo sí, el sí, mundo, sí. hay un sector que puede apostar, ya muy bien, acá requerimos un Bukele o requerimos bueno, pues, pero, o requerimos una mano dura, pero una mano dura tiene que construirse también sobre la base de redes, no se construye solamente sobre la base
de la violencia y de la fuerza tampoco funciona, o sea, sobre todo en una situación como la que tenemos ahora, de tan débil institucionalidad como como la peruana, ¿no? Sobre eso acabo de leer una entrevista al politólogo norteamericano Steven Levitsky en el diario El Mundo de España, Sí. cuando le preguntan ¿cuándo puede detectarse que las instituciones democráticas tienen riesgo de derrumbe? Y responde Levitsky, la gran mayoría de las democracias que han colapsado lo han hecho por tener instituciones débiles. Mm, Y lo que tenemos ahora es una suerte de erosión de las instituciones fundamentales para que sirvan a intereses subalternos. Y eso me mm, parece terrible como país. sí. Y mira, si la ponemos, ya nos podemos poner bien más trágicos, ¿no? Pero es pero yo, uno de los En el temores, Perú siempre nos podemos poner más trágicos, Santiago. y claro, porque siempre hay Y la vas a chuntar, ¿ah? Y la vas a chuntar. ese es el peligro, ese es el peligro, que la forma, que ese es el grave riesgo, como ahí juegas a ganador casi. Ese es un peligro, un riesgo es ese. No, sí lo conozco, pero trato de evitarlo, pero efectivamente. Pero mira, lo que no, donde yo creo que está el reto, y donde también cuando te digo falta una alternativa, porque tiene que haber una o dos alternativas. Digo una, caramba, por eso pueden ser dos o tres, o sea, Sí, pueden ser, claro. no se trata de eso, ¿no? Lo que quiero decir es que tienes que romper este círculo perverso, porque vivimos en una sociedad informal, vivimos, o sea, entonces vivimos en una sociedad muy informalizada, ya todos lo sabemos en términos laborales, recontra informalizada, que no solamente es, mira, que más fuerte es en regiones que en Lima, Sí. porque si tú ves los resultados nacionales, por supuesto hay regiones del país que son más informales que Lima, evidentemente. Ujú. Lima parece como una de las más formales, y por supuesto es altísima la informalidad, ¿no? De acuerdo. Este, entonces, ¿cómo tú vas a construir, cómo se va a construir un movimiento político, entre comillas, formal, bajo la fórmula que sea? O sea, no estoy diciendo acá que tiene que ser un tipo de partido, no, no, puede ser un movimiento lo más amplio, lo más diverso, pero tiene que ser un movimiento, ¿no es cierto? Tiene que tener un mínimo de organicidad, un mínimo de programa, un mínimo de estructura, un mínimo de lealtad con la propuesta, un Ujú, mínimo de lealtad. No digo que no haya diversidad, pero un mínimo de lealtad, porque si no hay un mínimo de lealtad con una propuesta política, ya pues eso no, eso no va a funcionar, ¿no es cierto? ujú, Entonces, ¿cómo construir eso a contracorriente de de una informalidad establecida? No es cualquier cosa, es un tremendo reto, es un tremendo reto, y yo no lo veo, y no es tan fácil, o sea, no estamos viviendo un momento cualquiera, estamos viviendo un momento en el que creo que cuando la democracia que se refunda, para decirlo de alguna manera, después del 2000, después de la caída de Fujimori, ¿no? Este, esa democracia se funda, date cuenta que era mucho más, había una crisis de partidos, pero era en un ámbito de mucho mayor formalidad, mucho mayor formalidad. Acuérdate de lo que fue la mesa de la OEA, no sé si se llamaba mesa, pero el espacio de ujú. construcción de la OEA, ¿no es cierto? ¿No? Eso se ha ido, no sé, incluso Toledo tuvo bajísimo, casi tuvo 10 puntos también de aprobación. Incluso en un momento determinado estuvo por debajo de los 10 puntos. 7 puntos. 7 puntos, Perdón, mira, siete por pero, ciento y el pero, último año. pero nadie planteó, no hubo fuerza, salvo creo que uno, no hubo fuerza que planteó su vacancia. ¿Me comprendes? Hoy Ujú, un personaje de esos lo vacan, tratan de vacarlo, pero al toque. Entonces, ahí hay o sea, lo que quiero decirte es que se flexibiliza y se informaliza también las formas, las maneras de ejercer la política, o sea, y en este caso también de ejercer el juego parlamentario, ¿no? Es lo que no sé si ha leído hoy día, justamente hace un par de horas he leído las declaraciones de Julio Velarde, ¿no? O sea que no sé si has leído, Ah, salen sí, 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 ¿no? algo de adaptar la Constitución. Pero mira cuál es la preocupación de Velarde desde su punto de vista, ¿no es cierto? Que está hablando como presidente del BCR, del Banco Ujú, Central, ¿no? O sea, está hablando como banquero, digamos, ¿no? Te está diciendo, miren, no podemos seguir así porque la informalidad política es demasiado grande, ¿no? Entonces, ¿qué dice él?
no puede ser tan fácil que caiga un presidente, que caigan las principales autoridades. Deberían haber cambios constitucionales para que haya más candados que impidan que la inestabilidad nos invada más, ¿no? Este rollo ya final lo estoy poniendo yo, pero es evidente que es lo que él está diciendo. O sea, cuando él Mm. dice hay que poner candados más claramente, hay que poner candados más fuertes. Entonces, mira, esa lectura suya es desde el otro lado, digamos, del otro lado. Es una lectura desde el lado de la economía, del lado de la banca, ¿no? Que está mirando y que está en Davos. Además, creo que ha estado en Sí, un sí, sí, evento. en el foro de Davos. No, exacto, en el foro, exactamente. Entonces ahí es donde él ha dado esta conferencia, ¿no? Entonces creo que es significativo también, es significativo que él se da cuenta que si esto no se para, ¿no? La tendencia puede ser que, oye, mira, caramba, mañana el 26, el 25, o la fecha que sean las próximas elecciones, ¿no? O sea, gana uno, pero no tiene mayoría absoluta en el Congreso, ¿no? Y si no hay candados, esto es fácilmente replicable, ¿no? Fácilmente replicable. O sea, yo creo que ese es un tema, sí, pues la democracia funciona también cuando hay formas democráticas de actuar. Ese es el problema. No solamente es un asunto de reglamentación, de normas formales, legales, pero también de estilos. Si no le sacas la vuelta a la norma, ¿no? Es un Ahora, poco en lo el que... Perú de hoy, según tú, ¿hay democracia? A ver, lo que se llama... sí, o sea, que se ha reducido drásticamente, ¿no? O sea, sí, creo que yo diría que sí hay democracia en el sentido de que programas como la libertad que tenemos para hablar en este momento no lo tendríamos en dictadura, ¿no es cierto? Es una Ujú. dictadura así monda y Oye, lironda, oye, digamos. No, o sea, pero ¿no? te persiguen. Ah, sí, bueno, claro, efectivamente, Mm. la situación no es, no, no, pero te digo, es restringida y bien restringida, ¿no es cierto? O sea, hay una democracia bien O sea, restringida, la sí, de campaña acuerdo contra contigo. Gustavo Dorriti, No, no es precisamente ah, un ejemplo de democracia, para nada, ¿no? O sea, la presencia además acosando a otros periodistas como Rosa María Palacios también, ¿no? O sea, no, no, definitivamente, creo que, además bueno, pues, porque mira, yo creo que ahí ese es otro tema que está en discusión también, ¿no? Porque la acusación que se hace, yo creo, ¿no? La acusación que se hace contra lo que se ha dominado el caviarismo o los caviares, no solamente es una acusación principalmente ya contra la izquierda, contra un sector de la izquierda, es una acusación contra el pensamiento liberal. Es una acusación, pero no hablemos del liberalismo como libre mercado. no, 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 El el liberalismo liberalismo como político, el el liberalismo liberalismo político. social. Exactamente, el Ah, liberalismo político, el liberalismo social, efectivamente. O sea, el liberalismo nace y surge como un empoderamiento de derechos, ¿no es cierto? ¿No? O exacto, sea, eso está en la Revolución Francesa, ¿no? así O es, sea, así es. eso es en 1789, o sea, caramba, hace más de 2 siglos, ¿no? Está también en la Declaración de Derechos Humanos del Hombre, de Humanos de Naciones Unidas, ¿no? Que son derechos, ¿no es cierto? Entonces, ahí creo que hay un ataque también al liberalismo. Y por eso no es gratuito, mira tú, que en Europa, eso me parece bien importante, que en Europa a gobiernos como el húngaro se le llama iliberal. El de Entonces, Orbán. exacto, el Orbán. Son gobiernos iliberales, o sea, son gobiernos que están contra el liberalismo, ¿no es cierto? O sea, y que no es nuevo, es una acusación de un sector muy Mira, tradicional pero frente mira, a eso. ese gobierno en Hungría, el gobierno controla la prensa, Sí, no de forma directa, sino que ha conseguido que los nuevos propietarios, o sea, ha presionado a los antiguos propietarios para meter a gente amiga suya y ha imagínate. conseguido una uniformidad en la información de la casi totalidad de medios de comunicación en Total. Hungría. Ese dato no lo tenía, pero date cuenta, pues justamente creo que parte del debate ahora en Europa es el debate de quienes defienden la Unión Europea y quienes están en contra de la Unión Europea, ¿no es cierto? O sea, Ujú.
el discurso de gente como Orbán y como la gente como Le Pen, ¿no? O sea, y otras, la Meloni ha rebajado un poco el tono, ¿no? Sí. Pero de gente como vos, ¿no? Este, en España, es justamente contra la Unión Europea y contra derechos liberales, derechos propios y instituciones liberales. Pero ponte, a mí me alucina que tú sabes que yo soy liberal en lo Sí, yo económico, en lo sé, político y en lo social. claro. Este, mm, pero hay gente que se llama liberal y encarnan una cosa de ultraderecha y conservadora que tú dices, oye, ¿en qué cosa eres liberal, por Dios? Exacto. ¿Ah? Es, En que crees no, en de el acuerdo. capitalismo y el capitalismo mercantilista, en el Mm. prebendista, porque, o sea, ¿qué tiene esta gente de liberal? No, no, de acuerdo, no tiene nada de liberal, justamente. Creo que es un pensamiento iliberal o antiliberal, con toda franqueza. La verdad, es que sí, es verdad, es cierto, porque pueden ser liberales en el ámbito de la economía, digamos, incluso en discusión, ¿no? O sea, ya es el libre comercio, ¿no es cierto? El Estado no debe entrar a la producción, ¿no? Hay que dejarlo porque es bueno, tal, ya, muy bien, ya. Ese es un ámbito, ¿no? Del pensamiento liberal, pero es un ámbito del pensamiento Así liberal. es, El pensamiento liberal así es. no puedes tú dejarlo porque eso es O sea, no lo puedes mercantilismo, mutilar, no lo puedes no lo mutilar. puedes mutilar, Y pues, ¿no esta es gente lo cierto? está ¿No? mutilando. Claro, pues, cuando esencialmente en su identidad fundamental, no sé, pues, los que fundaron Estados Unidos, ¿no? O sea, Mm, Madison, Adam, toda esa gente, era gente liberal, ¿no es cierto? Y era gente profundamente liberal. ¿Y de quién habían bebido? De los ingleses, ¿no es cierto? De sí, Locke, por ejemplo, de John Locke, que era uno de los clásicos liberales, o sea, que fundó el liberalismo, ¿no? O sea, son ellos, y creo que eso es algo y su pensamiento, su propuesta de Estado fue una propuesta de Estado profundamente liberal y justamente de contrabalance, de poderes y de derechos, digamos, fue una arquitectura súper pensada, ¿no? Súper diseñada, ¿no? Entonces creo que, claro, o sea, creo pero que, al parecer no tanto, porque ha visto que Trump acaba de ganar las yo sé, primarias y sí, otra no, vez comienza a perfilarse como no, presidente. Y él ha definitivo. dicho que va a usar las instituciones judiciales para vengarse de los que lo han difamado. Pero mira, es que Pedro, creo que ahí estamos, no, de acuerdo contigo. Lo que pasa es que no le vas a pedir tampoco a los señores que fundaron Estados Unidos que previeran No, no, todos obvio, 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 más de obvio. 200 años después, ¿no es cierto? Es más, creo que igual pasa en cualquier estado de los mejores. Incluso ahora, date cuenta, en Alemania, Mm. carambas, está creciendo el movimiento de más extrema derecha. O sea, no, En todas no. partes, en Holanda. En Holanda también. En Holanda el premier holandés, el nuevo premier holandés es una persona de extrema derecha, ¿no? Entonces, Ujú. y que justamente tiene un discurso antiliberal, entre otras cosas, ¿no? Entonces, no, no, de acuerdo. Pero date cuenta que Trump, ¿no? Esa es una buena pregunta y difícil no es tan fácil de explicar, por lo menos de lo que yo he leído, ¿no? Porque ese libro de Levinsky que tú comentaste, creo, en un momento cuando lo presentaste, ¿no? O sea, de por qué caen las democracias, si no me No, equivoco, se llama. es una entrevista que le hacen en el diario El Mundo. Ok, ok, Y pero está hablando a propósito de los Estados Unidos, pero lo sí, que pasa sí, es que sí, la pero él frase tiene me un pareció libro, tan buena que se no, de podía acuerdo, aplicar al Perú. él tiene un libro que un libro bastante, que se divulgó bastante, ¿Cómo que mueren es las por qué democracias? caen las democracias, por qué se desmoronó, claro. Y en el fondo es explicarse por qué Trump, porque date cuenta, Trump rompe con normas básicas digamos, con normas básicas de las conductas democráticas, de los estilos democráticos, ¿no es Sí, cierto? sí, Y no es castigado por la opinión pública, no, para nada. es premiado por un sector Así de la es, opinión pública. así es. Ahí está el kit del asunto, o sea, el tema está y por eso entra en crisis las instituciones, porque en Estados Unidos efectivamente está entrando en crisis, ya entró en crisis o está entrando en crisis la democracia, ¿no? Lo que hizo Trump cuando perdió con Biden, de no aceptar la derrota y lanzarse a Mm. capturar el Congreso, dime tú si eso pasa acá. Dime tú, si lo que podría suceder en una situación de ese tipo, ¿no es cierto? ¿No? O en otro país, ¿no? Mm. Algo similar pasó también en Brasil, ¿no? Y claro, claro, Cuando perdió Bolsonaro, ¿no? Entonces así creo es. que ahí hay una
ahí hay un tema, ahí sí hay una crisis profunda de las democracias, ¿no? Y cuando yo digo, cuando hablamos de instituciones, a veces tenemos la tendencia a como solamente a pensar una institución, el Poder Judicial, una institución, el Parlamento, una institución, no sé, el Congreso. Es cierto, ¿no es cierto? Pero creo que también son instituciones, por ejemplo, las formas como se conducen ante determinadas cosas, o sea, los estilos de conducción. O sea, por ejemplo, de que Trump haya recurrido al Poder Judicial para cuestionar e invalidar triunfos de Biden en varios lados en varios estados de Estados Unidos, eso fue absolutamente inusual, Mm. ¿no es cierto? Absolutamente inusual. Que ese es romper una manera, como acá en el Perú también. Ya muy bien, Pedro Castillo con todo ello se podía estar en contra de Pedro Castillo, por supuesto que sí, ¿no? Y terminó siendo un pésimo gobierno. Y además finalmente intentó un golpe de Estado todavía, ¿no? Pero no había razones, no había, pues no había argumento de fraude, ¿no es cierto? O sea, y así pasa en otros lados también, o sea, no, no se acepta la derrota, ese es otro estilo, no se Pasó acepta con PPK y Keiko, ¿no? O sea, Keiko no sabe perder. no acepta la derrota. Y mira que PPK era una persona. Bueno, carambas, en términos políticos y de propuesta económica, muy cercana a la de Sí, Keiko, ¿no es sí, sí, cierto? sí. Muy cercana, ¿no? Y yo creo que ese fue el inicio de la situación que vimos ahora. Me parece que estuvo ahí, ¿ah? Yo Me parece, también coincido contigo. Es me más, parece, yo le pongo nombre, es cuando se tumban a Saavedra ah, para ponerle el zapato el- en el cuello a PPK. sí, es Cuando verdad. Keiko, si hubiese hecho una oposición constructiva, Ella ganaba colaboracionista. después, Exacto, exacto. probablemente ella ganaba No, después. yo apostaría a que, bueno, estamos haciendo política ficción, pero yo también creo que hubiese Pero ganado mira, la siguiente elección. Pero claro, si con lo que hizo, además, los errores que cometió en la forma como se enfrentó a PPK, a pesar de eso, perdió la elección del 21 por un punto, o Mm. ¿no? por miles de votos. Si hubiera hecho una gestión, digamos, opositora y propositiva mucho mejor, ella ganaba esa elección. Es verdad, lo más probable es que ganaba la elección del 21, ¿no es cierto? O sea, pero no, ella no aceptó esa derrota y trajo abajo al gobierno de Kuczynski, ¿no? Entonces. Claro que sí, ahí se asentó, creo, se instaló una forma de manejarse, de manejarnos, ¿no es cierto? ¿No? Y a Ya no partir de ahí, como existe. un efecto dominó, han venido Sí, 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 sí. cayéndose todas las cosas. Sí, pues ya no, claro, exactamente. Tú vas, es algo así como que respetar la institucionalidad es de sonsos. Sí, Los sonsos son los que respetan las no, tío, o sea, acá sí. no, pero déjate tonterías, hermano. Acá mi O Colombo, sea, tú y yo, nos Santiago. chifamos a este y se acabó la vaina, no pasa nada. Ya, ese es el tema, pues, o sea, cuando los vivos ya no solamente funcionan en las pistas de Lima, o en cualquier parte del país, que también son una banda, es como tú estás esperando que también uno comete errores al manejar, por supuesto que sí, ¿no? No, acá nadie que tire la primera piedra que en Lima no haya cometido errores al manejar, la verdad, no me atrevería. Este, Yo pero eso tampoco. de que estás como un sonso, estás esperando que el cambio de luz y en Sí. el lado que es el sitio por donde pasan las bicicletas, de un momento a otro, ¡ah! Se mete uno, claro, pero no se dieron cuenta que había este sitio vacío, yo sí me di cuenta, porque yo soy vivo y además yo estoy apurado, pa, me meto, pues se acabó. Esa misma lógica Mm. es la que termina primando también en la política. ¿Me Sí, entiendes? Es lo sí, que sí, te sí. digo al Y se comienzo, lo que te dije, normaliza. Esa es lo que te digo. informalidad se normaliza. Claro, es lo que te digo sobre el tema exactamente. Es lo que, cómo la informalidad termina apropiándose de la política. ¿Me entiendes? Y como tú dices, normalizando esos comportamientos en el ámbito de la política, ¿no? En tu artículo del 1 de enero, Sí, anotaciones de Año Nuevo, que sabes que ese es el día que menos se lee, ¿no? sí, yo sé. Yo sí te leí, yo sí te leí. Hablas de 4 asuntos importantes para el Perú en este 24, ¿no? 2024. Y empiezas mencionando el tema de los juicios por las muertes acaecidas en el sur del Perú. cuarenta y Sí. nueve asesinados, Santiago. Mm.
sí. No ha pasado nada. Ujú. Eso me A mí parece terrible. eso es terrible, me parece terrible. Y tú sabes que además es un mensaje a un sector muy importante del sur, no, no diría todo, ¿no? Pero a un sector muy importante de peruanos y peruanas del sur, que es terrible, ¿no? Y es un mensaje, pues, acá existen ciudadanos de primera, segunda y tercera categoría, pues no, 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 Y de no. cuarta, y de quinta, y de sexta. De quinta, terrible, pues es algo, no, es algo que a mí me parece lamentable. Además, haber traído los casos a Lima, ¿no? Y sacárselos de allá. O sea, ustedes se imaginan gente que vive en Puno que tiene que ir hasta acá para seguir el caso, para contratar un abogado, por más que sea un abogado puneño, seguramente también, ¿no? Pero que es evidente, es una manera digamos, de entorpecer, una manera de que las personas, los familiares en este caso, tengan menos posibilidades de seguir el caso y de seguirlo de la mejor manera, ¿no? Me parece que es lamentable, ¿no? Y la resistencia a reconocerlo es terrible. Y mira, mira, Pedro, yo justamente estaba leyendo, hay un libro que no se ha difundido mucho, ¿no? Es un libro que lo publicó, ella se llama, ay, su nombre quizá me equivoco, ¿ves? Analida, si no me equivoco, Álvarez Calderón. ¿Ya? Ya, y ella hizo una excelente tesis hace algunos años sobre Puno 1900-1930, ¿no es cierto? Entonces, y sobre todo hay una parte de las vinculaciones en la época de Leguía, de cómo venían las delegaciones. Eso de que vengan delegaciones a Lima, pues no es nuevo, son de Mm. claro, no vinieron tan, seguramente grupos tan grandes como los que vinieron la vez pasada, pero que vienen de Lima, venían, hay cuenta ella de cómo una delegación se reúne con el presidente López de Romaña, a comienzo de siglo, 1901, 1902, algo así. Y se reúnen es un grupo de puneños que viene y se reúne con el presidente porque tiene problemas gravísimos con los hacendados de la época y tenían tensiones complejísimas. Y después en la época también de Leguía pasó lo mismo y hubo una relación muy fuerte en un momento determinado con Leguía. Y las acusaciones que se le hacían a los puneños en esa época, en algunos casos eran similares a las que se les han hecho ahora, o sea, casi un siglo después, ¿no? Que eran manipulados por grupos de Bolivia, por no sé qué, no sé cuál. Mira, si puedes conseguir el libro, Y no, no, este, no, se me ha quedado grabado. Además, creo que lo he visto la vez pasada que fui a Sur, ah, uno, algo, Puno en búsqueda de su ciudadanía, algo así, si no me equivoco, en búsqueda de algo. Ese libro es el me llamó la que, atención porque, o sea, era Puno, no sé, ese es el lo libro que que te estoy sacaba. hablando, ese libro, muy probablemente que ese sea el libro que te Ya, estoy hablando, ¿no es cierto? lo compro la siguiente vez Sí, 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 que vaya sí, a Lima. porque vale la pena además es un libro con mucha información, es un libro en la que ella ha hecho una súper investigación, no es un libro más que de opinión, es un libro con datos duros, ¿no? Muchos datos duros, ¿no? Bacán. Sobre esto, volviendo al artículo de Vergara, dice 49 asesinados, la gran mayoría en el sur del Perú, ahí donde todavía, como en el cuento de Ribeiro, la piel de un indio no cuesta caro. Claro, claro. Es terrible, ¿no? Es Es terrible, terrible terrible. y nada, que uno dice, oye, desde, tenemos los mismos problemas desde los orígenes de la República Sí, hasta el pues, día de hoy. O sea, no sí, hemos aprendido nada, sí, sino que vamos para peor. sí, pues. Y creo que claro, porque lo que sucede es que hay un sector muy amplio de la población que, bueno, digamos, si pensamos en los últimos 70 años, que ha migrado, evidentemente, que ha migrado, ¿no es cierto? Y muchos de ellos también, hablando en la jerga también han tenido un proceso de cambio culturales, ¿no es cierto? O sea, ¿Mm? porque si no hay una visión además de lo indígena equivocadamente estática, y es súper no tiene nada estático, ese es lo más Buena movible. reflexión esa, Santiago, ¿ah? Porque efectivamente, o sea, eso pasa. Por supuesto, por supuesto. Y mira, Esa percepción está.
Por supuesto, hay una cita, claro, y hay una cita de Arguedas al que se le acusa a veces de ser poco menos que un indigenista, Sí. dogmático, defensor de lo antiguo, de lo que no se mueve. No, Arguedas tiene, y es porque he estado revisando cosas de él, ¿no? Para un trabajo que tengo que hacer, y hace un tiempo, y Arguedas, por ejemplo, ¿cómo expresa? Hay una frase de Arguedas que es increíble, ¿no? No la voy a decir textual porque no me acuerdo, ¿no? Pero no la tengo textual, pero dice, es una frase del año 65, una cosa así. Dice, miren, los migrantes, ¿no es cierto? Muchas veces de origen, la mayoría de origen serrano, muchas veces y de origen indígena, ¿no? Van a dejar de creer en sus dioses, ¿no? ¿No es cierto? Y van a comenzar a creer, no sé, en otra cosa. Y además también dice, y van a dejar en parte mucho de lo que son, y van a querer actuar como actúan los señores. O sea, van a querer también ellos ser señores y van a querer también ellos, ¿no es cierto?, Mm, ascender socialmente, ¿no? Lo que Argueda está diciendo es los cambios que se van a producir y que en parte creo yo que se han producido en estos últimos 60 años. O sea, mm, me parece que Arguedas tiene el olfato de darse cuenta mucho, a veces antes que los sociólogos, ¿no es cierto? O tienes intuición, ¿no es cierto?, del escritor, ¿no? Y que además está investigando Chimbote porque estaba haciendo su última novela, que era Los zorros de arriba y de abajo, ujú, y justamente fue a Chimbote varias veces a investigar, y Chimbote era pues eso en ebullición, ¿no es cierto? En el año ujú. 65, 60 o 70 era Chimbote a todo meter, ¿no? O sea, la llegada masiva de la Sierra de Ancash, de la Sierra de Cajamarca, ¿no? A pescar en Chimbote, a la pesca en Chimbote. Entonces, él muere en el 69, si no me equivoco, muere Arguedas, ¿no? Me puedo estar confundiendo si es 68, 69, creo que muere, ¿no? Pero él hace la investigación previa y en ese momento que hace esa declaración, estoy seguro que estaba pensando también en varios de los chimbotanos, ¿no? Claro, estoy seguro, estoy seguro. Yo conocí más o menos chimbote también en esa época, así que conozco perfectamente lo que fue ese impacto para mucha gente. Más uno de sus personajes centrales de Arguedas, de esa novela, es un puneño. Es un Así. purismo, claro, es un purismo porque es, claro, de cómo él se va criollando abierta, claramente, expresamente se va criollando. Es que te das cuenta, o sea, es que por eso esa mirada de que lo andino, esa mirada de que no pues, o sea, es la verdad, a mí me parece tan equivocada, por eso él tiene, Argama tiene una mirada del Valle del Mantaro, y ya te voy también incluso la música en el Valle del Mantaro, voy, aquí termino, no, para no quitarte mucho, porque si no, 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 que está interesantísimo. O sea, digamos, no te he porque cortado. no, date cuenta, cómo la música en el Valle del Mantaro, en el Mantaro las orquestas usan saxo, ¿no es cierto? Usan trompeta, usan violín, ¿no? O sea, cómo las trompetas, cómo la música en el Valle del Mantaro, de que Arguedas tenía un gran respeto y una gran admiración por el Valle, ¿no? Y por Huancayo, ¿no? Porque pensaba que era una cultura muy progresista como cultura, ¿no? Contiene esa capacidad de asimilación a todo, sin duda, sin prejuicios, ¿no es cierto? O Mm. sea, bueno, lo que quiero decirte es que en ebullición y cambio están también ellos, pues. Entonces, no entender que eso está pasando en el sur del Perú. Y aquí, mira, último detalle, el censo que se hizo justamente con Kuczynski. Y ese censo, si tú lo comparas con el que es el 2008, creo, 2009, el número de celulares en Puno, ¿de acuerdo? El número se multiplicó de manera tremenda, el número de celulares en 10 años. ¿Cómo es lógico? Mm. ¿Cómo se convocaba a la gente? Por celulares, pues, como se convocan en España también. Sí, claro. ¿Son acaso o tienen un cerebro diferente para poder Mm. convocarse? ¿No? Entonces se convocaban así, era normal, y bajo una organización comunal, por supuesto que sí. Entonces se convocaban, que creo que, si no es una mirada, me parece, ¿no? Muy lejana de lo que, y esa mirada muy despreciativa y lejana, ¿no? De lo que pasa y viven ellos, ¿no? Bueno, gracias. Esta- eh, Disculpa, no, 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 disculpa no. este rollo. Ha estado interesantísimo. Esta entrevista sale el sábado. Estamos Ya, miércoles.
Ya. ¿Qué crees tú que va a pasar con la fiscal suspendida Patricia Benavides, que aparentemente va a recibir, ya está recibiendo refuerzos para que 5 miembros del Tribunal Constitucional vayan a favor de esta demanda competencial, no sé cómo se llama, para irse contra la Junta Nacional de Justicia y ella ser restituida y no investigada Mira, ¿qué puede pasar? Puede y pasar menos cualquier sancionada, cosa. ¿no? Con todo lo que La se verdad, conoce, te ¿ah? digo, Con todo lo que se conoce. sí, No es pues, poco, no es poco, pero puede pasar cualquier cosa, ¿no? así es. Sí, la pueden restituir también, o sea, la verdad que sí, es una opción perfectamente posible, ¿no? Perfectamente posible. Creo que ya a mí, digamos, Ya no te sorprende nada. sobrepasa con qué criterio la gente del Congreso sigue insistiendo en el tema, ¿no es cierto? Bueno, siempre pueden encontrar unas razones, ¿no? Pero me parece que no sé, puede pasar lo que tú dices, perfectamente. Y me parece que estaríamos ante una situación bien complicada, más complicada todavía, ¿no? Porque yo creo que ya ese sería un pico en esta cadena, esta sarta de despropósitos que Sí, siguen erosionando las instituciones principales del país, erosionando la democracia, el Estado de Derecho, el equilibrio de poderes y haciendo lo que le sale del forro, porque eso es lo que están sí, haciendo. Y, sí, y sí, sí, encima sí. con una ínfima aprobación, o sea, Es que, nadie quiere a este Congreso y pero sin embargo hacen lo que les da la gana. es que justamente creo que esa es otra demostración más de lo que hemos estado conversando a lo largo del programa. Es que a ellos les importa un bledo que nadie los quiera. No les Mm. interesa. No les interesa Eso ha porque quedado claro. ¿no? Está clarísimo. Y justamente es lo más antipolítico que podría haber, ¿no es cierto? O sea, un político Sí. justamente mira las encuestas porque, por más que diga que no las mira, ¿no? Las mira y tiene razón de mirarlas para ver cómo le está yendo y corregir. A ellos no les interesa esto. No, estamos el tiempo que estamos, hacemos lo que querramos hacer y después ya nos iremos, pues, ¿no? O sea, Mm. ¿no? Y los que quieren quedarse quedan. Pero me parece muy, muy terrible eso. Ahora, si ocurriese la restitución de la fiscal Patricia Benavides con todo lo que se sabe, vuelve a su puesto con el apoyo del Parlamento, el Ejecutivo no va a decir nada, porque si dice algo, el Congreso le va a meter un cocacho en la cabeza a Boluarte y a Otárola, Ujú. o sea, que para mí sería un momento de indignación ciudadana, ¿no? Claro, claro. Uno más, pero No más. uno importante, por lo menos para mí. Sí. O sea, yo de verdad que estaría enfurecido. ¿Tú Mm. crees que pase algo por ese lado? Podría ser. Yo creo que una de las cosas por las que yo siento que a veces mucha gente no se ha estado movilizando es porque tampoco no ve ni intuye alternativas o Sí, ve, pues, intuye alternativas. ¿Me entiendes? es Creo. verdad, es verdad. Es No, no, muy no, importante, sí, la porque, verdad. o sea, entre esto y qué va a venir después, si ya Eso. sabemos que viene algo peor, ¿no? Exacto. Entonces, eso que ¿Cuántas está veces hemos dicho en los últimos años, Santiago? O sea, después de este Congreso no puede venir algo peor. Y viene exacto. algo Y peor. viene algo peor. Y viene algo peor. Entonces, ese es lo que ese creo yo que es un. Date cuenta, ahí puede parecer un poco extraño, pero hay un cálculo. Si eso funciona, es un cálculo también de la gente, es decir, un cálculo también en el que están calculando los costos de movilizarse, no son a costa de qué, ¿no es cierto? ¿No? O Mm, sea, ¿no? Es sí, a cambio, tendría que ser a cambio de una expectativa de algo mejor, ¿no es cierto? Entonces, mm. eso es lo que creo que está muy débil, muy débil. Yo por eso no entiendo, o sí puedo entender, pero por supuesto, ¿por qué la gente que quiere estar en política y quiere candidatear y quiere ser una alternativa, ¿no? No se lanzan con más claridad. No, 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 Es no, no verdad, comprendo, no es, comprendo por qué. es Porque verdad. el cálculo es, ya no, en el Perú se define todo en los últimos meses, en los Exacto, últimos 2 meses, exacto. entonces como se define todo en los últimos 2 meses, esperemos los últimos 2 meses para recién ahí Claro. lanzarnos y ver quién gana en los últimos. Pero esa es una mirada cuando las cosas estaban más o menos calmadas, pero ahora me parece una mirada que, oye,
en qué condiciones vas a llegar tú? O sea, Así qué es. garantía tienes tú de ser candidato tú y en el camino no te saquen con un sistema electoral distinto al que hoy hay? Mm. ¿Qué garantía tiene? Por eso a mí me parece extraño que no decidan tener Y ese es un súper punto, Santiago, ¿ah? Ojalá Mm. que te escuchen los políticos decentes que quedan, porque Sí, la claro, verdad por que, supuesto. o sea, si hay un momento para salir, es ahora. Es ahora, pues, es ahora. Si no, es estar pensando que toda elección se va a esta elección va a definirse igual que el 90, va a definirse igual que el 21. No, pues no, no, no. Depende incluso date cuenta el 16, cuando salió de la campaña electoral Acuña y Ujú. sacaron a Guzmán. ¿Te acuerdas, no es Sí, sí, cierto? O sí, sea, sí, sí, claro. ya ese cambio, esos dos cambios fueron muy importantes para el resultado final. Mm, Yo no sé cuál hubiera sido el resultado final con ellos dos en carrera hasta el fin, hasta el último. Por mm. lo tanto, ¿qué garantías tienen los que están apostando a jugar al muertito para correr la ola final, la última? No tiene ninguna Ninguna. garantía, ninguna, porque van a llegar, se los pueden sacar en una, No, porque no te... además le están dejando el terreno abonado a esta gente que sigue haciendo Claro, todo para, de alguna manera, mantenerse en el poder o poner luego a sus cuñaditos, a las amiguitas o qué sé yo. pues, o te pueden sacar, mira, te pueden sacar porque te faltó una firma en la asamblea que, no, o sea, Mm. mira, acá no, esta firma está mal, no es exacta la de este señor. Y te pueden sacar, o sea, en razones, tú sabes, para poder manejar esas cosas existen perfectamente. Entonces creo que yo espero, ojalá, y si pasa lo que tú pones como posibilidad, que es el retorno de la señora Patricia Benavides, me parece que sí, pues es un momento para que la gente pueda protestar, ¿no? O sea, O sea, esperemos, pero yo saldría. Yo saldría, aunque sea solo, mira, mm, mm, pinto la cara de azul en plan Braveheart, porque no, o sea, acuerdo. que me parecería ya el colmo de la conchudez de esta gente. El Mm. colmo. Ahora, pues no se puede descartar, No, francamente, claro que no, claro que es no. perfectamente Ya hemos posible. visto lo que han hecho estos tres miembros del Tribunal Constitucional sin avisar al resto para indultar a Fujimori por caleta, caleta nomás. Sí, 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 sí. No, son avesados, O son después avesados. también esto que han hecho, está leyendo creo que era un artículo de Rosa María Palacios, ayer o hoy, El en la domingo. que, claro, sobre esto, la decisión que tomaron el presidente y el vicepresidente del Congreso, ¿no es cierto? Es de una, creo que fue, espérate, sí, sobre la ley forestal que había Ah, tenido, ok, sí. ¿no? Que Sí. todavía no había cumplido el plazo en el Ejecutivo, ¿no? Y se han adelantado a promulgarla, si no me equivoco, ¿no? Si no me equivoco, ¿no? Entonces, ya, es también, ¿no? O sea, como te digo, con este tipo de maniobras, estar esperando a que las elecciones van a ser del próximo, van a tener la limpieza, para decirlo. Claro. Este, Si ahorita están no, maniobrando, acaban de elegir al quinto miembro del Tribunal Constitucional para que vote a favor de Patricia Benavides, o sea, y lo han hecho claro, así, pero mira, no me claro, importa que la gente se entere, pero este es claro. lo que vamos a hacer, o sea, la maniobra es evidente, es burda. Probablemente ellos están pensando que, mira, es que ellos con el poder que tienen, la verdad, no veo un comportamiento de este tipo como el que tienen, no tiene otra explicación que ellos piensan controlar las elecciones próximas de manera absoluta. Mm. Me dejo entender, de manera absoluta. O sea, no van a perder la elección porque alguien puede ser un candidato de riesgo. Creo que lo sacarán, pues verán la forma como los... O sea, si se llega a ese escenario con el control de ellos absoluto que tienen hoy y de cómo se están manejando, lo más previsible es que en esas circunstancias se sigan manejando igual. No veo por qué tengan que cambiar, ¿no es cierto? Claro, pero eso no da, no abona el camino de un outsider ya radical en plan Antauro, vamos a matar y fusilar a todos estos. Claro, pero también abona que lo saquen al Tauro, ¿no es cierto? Sí, de carrera. Lo sacan.
por la razón que sea, Sí, porque bueno, y hay argumentos contra suscripción. es O verdad, sea que es verdad. lo sacan, lo Sí, sacan, ¿no? Claro, que eso puede traer a las protestas fuera del ámbito electoral, sí puede traer, pero que lo pueden sacar, sí, por supuesto que sí. sí. En realidad pueden hacer lo que les dé la gana porque están haciendo lo que les da la gana. Pero no veo por qué van a dejar de serlo. Exacto, exacto. ¿Crees tú que Dina Boluarte llega al 2026? Mira, esa pregunta me la hicieron más que creo, incluso a Esa es nivel de una amigos. pregunta que yo me, Y a me hago nivel de todos los amigos, días. además, a nivel de amigos se la hace uno a cada rato, ¿no es cierto? Mira, yo creo que, ¿tú sabes qué es para mí clave saber si llega o no llega? ¿Qué cosa? No solo el tema de la calle, si la calle protesta o no protesta, es qué posición tienen los empresarios. Bueno, los Para mí, empresarios están aparentemente tranquilos, ¿no es cierto? No han ya, dicho esta boca es mía. yo Han creo que eso es, aplaudido a Otárola en el último foro minero. ya, yo creo que eso es fundamental para que ella tenga un oxígeno todavía. No sé hasta cuándo, ¿me entiendes? Porque si la calle no se mueve o se mueve muy poco, ¿no es cierto? No hay una opción alternativa hoy, ¿no? Eh, ¿Cuál es el núcleo de poder? Además del Congreso como núcleo formal, digamos, y otro núcleo de poder real es el mundo empresarial, son Y los claro, núcleos empresariales, ¿no es cierto? ¿No? ¿Qué opinan ellos? Es fundamental para que se sostenga o no. estoy buscando el artículo de Vergara porque hay una mención ahí al empresariado con una data ¿Y qué dicen? buenaza. Este, bueno, suelta una frase. Lo que mejor representa a la élite peruana es, y así lo escribió el historiador Jorge Basadre, el látigo y la juerga. Y luego da este dato. Solo el 8% de la ciudadanía aprueba el gobierno de Boluarte. Sí, Pero la encuesta a gerentes a peruanos veces. halló un respaldo del 71%, Santiago. Pero ese después justamente, mira, ya ese dato no lo tenía. Estoy franco, ese dato no lo tenía. Pero eso es clave, pues. Eso es Alucinante, clave. Eso es clave. alucinante. Porque ahí en el cálculo de esos CEOs hay un cálculo, digamos, no solamente de preservación, hay algo también de costo-beneficio, ¿no es cierto? Claro, ¿No? ¿No? Entonces piensa que no, que mejor quedarse en estas circunstancias. O sea, ¿para qué moverse? Es un claro, riesgo, además, es un riesgo. No voy a hacer que salga Antaurumala, no voy a hacer que salga, no. Movámonos en estas aguas procelosas y complicadas claro. con esta lancha, ¿no es cierto? ¿No? Yo creo que ahí está, y eso es un poder real. Por eso creo que el gobierno está haciendo el esfuerzo de cómo desbloquea inversiones, cómo, o sea, está tratando de conversar con algunas de las exigencias del mundo empresarial, muchas de las que pueden ser válidas, ¿ah? Muchas de las que pueden ser válidas, o sea, pero lo que quiero decirte es que ellos están apostando digamos, están apostando corporativamente, están apostando a su espacio corporativo, no están pensando en términos del país. Por ejemplo, por eso es que me parecía importante, mira, la declaración que ha dado Julio Velarde. Mm. Me entiendes? Sí, 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 Porque él está también mirando su chamba, por supuesto, ¿no es cierto? O sea, está mirando claro. el tema del banco, por supuesto. Está mirando el tema de la inflación, está mirando, por supuesto que sí. Pero él dice, dice algo así, hemos podido controlar, no dice la inflación, pero dice en términos de manejo monetario, pero no se ha podido promover el crecimiento. Ujú. ¿Me entiendes? ¿Me comprendes? Me Entonces, queda claro. ahí está pensando en términos país. ¿Me comprendes? Y no solamente está pensando en términos de banca. Entonces creo que No, claro, o sea, imagino que en la cabeza de Julio Velarde debe estar inestabilidad política igual a recesión, claro. incremento de la inflación o cero crecimiento, ¿no? Entorpecimiento de que vengan nuevos inversionistas y cosas por el Claro, y estilo. al final, lo que de alguna manera termina también él como corresponsable de que no se consigan logros, ¿no es cierto? O sea, Mm, ¿no? Yo sí. creo que ahí está, ¿no? Pero a mí me parece, pero regresando, me parece que la opinión empresarial está jugando claramente a que se quede, pues. O sea, esa encuesta que tú mencionas,
lo convalida, ¿no? O sea, es clarísima. Y Si sobre no, todo el contraste que hace Vergara, 8% de contra desaprobación 70 y ciudadana tantos, ¿no? contra 71% de los Imagínate. CEOs o gerentes Claro, peruanos. ah, O por sea, supuesto, les claro. importa un pepino lo Está que clarísimo. pase en Puno, o en Apurímac, No, por supuesto. en No, Andahuaylas, mientras que sí, siga ingresando mes a mes de acuerdo, beneficios y ganancias. de acuerdo. Sí. Bueno, mi querido Santiago, un Eh, gusto verte, un gusto conversar contigo, te mando un fuerte abrazo y ojalá que nos veamos en algún momento. muchas gracias, Cuídate mucho, igualmente. Ha sido cuídate un mucho. gusto. Un abrazo, chao. Nos vemos y con ustedes hasta la siguiente entrevista. Chao.